Koinonia Radio, 1420 AM. La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. Comenzamos. Ahora arbitrariamente vamos a pasar a los evangelios. Sin duda que el tema de la tierra lo podremos seguir tratando, pero me interesaría que fuera un tanto más variado. Por ello hoy quisiera poner atención sobre los evangelios. Y al igual que en el Antiguo Testamento, pues sacar consecuencias, ubicar algunos fundamentos teológicos, bíblicos, que nos ayuden a tener una reacción y una acción ante el fenómeno migratorio. Tratar de sacar consecuencias de estos pasajes y sobre todo de estos evangelistas, que veré de alguna manera superficial sobre este tiempo que vamos a estar al aire. Entonces, empezaría por decir que Dios tiene un proyecto salvífico. El proyecto de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta sería una premisa, de tal manera que ya el proyecto de Dios habla de una universalidad. Es un proyecto salvífico global, pero como hemos visto, hay una postura por quienes formaban el antiguo pueblo, pues que Dios los había privilegiado. Ellos tenían una colocación respecto a los otros pueblos. Esta era una de sus pretensiones. Dios nos ha distinguido entre todos los pueblos. Somos una etnia elegida por parte de Dios, y eso los ponía por encima de los demás y en diferentes aspectos étnicos, físicos y de lengua, procedencia, etcétera. Entonces, en Jesús podemos ver una postura abierta, global, universal, y eso es lo que pretendo acentuar en este momento. Jesús se encuentra con los extranjeros. Lo hace con la mujer Sirofenicia y le dice: Jesús, deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien coger el pan de los hijos para tirarlo a los perros. Esta es una actitud que pudiéramos decir que tiene Jesús en relación con la que tenía su pueblo, pero el pasaje sin duda no termina en esta exclusión, en esta marginación. Pudiéramos decir que es un argumento que utiliza Jesús para probar la fe de esta mujer, o al menos al final del pasaje vemos que la mujer
le saca literalmente a Jesús un favor. Se sale ella con su objetivo y además es alabada, exaltada por Jesús. Esto es en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 27. Después, en Mateo, vemos una actitud de Jesús distinta de la que tiene con la mujer sirofenicia, y es ante el centurión, este hombre pagano, que se dirige a Jesús para pedirle un favor. Jesús, consciente de la prohibición que tenía el hebreo observante de entrar en la casa de un pagano, y Jesús dice: voy yo a curarlo. Es decir, una postura muy distinta de la que acabo de citar con Marcos. Jesús, que se arriesga a ser señalado por entrar a la casa de un pagano, ya que no podían comer junto con ellos y tener esta convivencia, esta apertura de entrar a una casa de extranjero. Vemos que la respuesta a la mujer cananea en Mateo 15 dice Jesús: no fui enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí también una postura semejante a la mujer sirofenicia, donde Jesús quiere probar, da esa impresión de qué hay debajo de ese encuentro que buscan con Él. Busca una verdadera intención. Jesús pues es consciente de la distancia que existe entre los hebreos y los extranjeros. Ha sido una constante en el Antiguo Testamento, de tal manera que Jesús tiene muy presente todo esto. Y un pasaje concreto pues es el diálogo que tiene con la samaritana en el Evangelio de San Juan, donde se acentúa que están confrontados, de que hay una enemistad, pero aquí Jesús tiene una postura de ir eliminando estos prejuicios, de ir eliminando este pasado negativo, este pasado que los ha llevado a esta confrontación, a esta exclusión o marginación. Además, Jesús sabe que tras pasar esa distancia, cuando encuentra a un extranjero que acepta de entrar a ser parte del plano salvífico de Dios, y es lo que podemos ver en esta mujer sirofenicia: Señor, también los perros debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y la respuesta del publicano, del centurión: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di una sola palabra y mi criado se curará. Una fe abismal en relación con los paisanos de Jesús. Todo ello indica que el encuentro verdadero y profundo de Jesús con el extranjero ocurre sobre el plano de la fe. Es decir, no está fundamentado en las etnias, en el lenguaje, sino, por ello decía que Jesús pareciera ser que hace un examen de fe antes de realizar algún milagro, algún bien
a estos extranjeros. Y por ello el que alabe: mujer, grande es tu fe, que te suceda como quieres. Les digo de verdad, en ninguno encontré tanta fe en Israel. Y por tanto la diversidad cultural y étnica que Jesús no niega y que bien reconoce, vienen a superar el nivel de la fe. Aquí se manifiesta una apertura al don de Dios y con ello se puede hacer presente el milagro, la acción que vienen a pedir a Jesús o la misma necesidad que Jesús percibe. La actitud de Jesús tiene un relieve profundo y paradigmático en el contexto de la pastoral de la movilidad humana. Cuando encuentra a los extranjeros, Jesús no se deja superar, envolver por la desconfianza o por los prejuicios, y más bien concede espacios a una apertura. No da lugar a tonos negativos o a confrontaciones. Como digo, quizá sea un género literario el que utiliza con la mujer sirofenicia, pero al final vemos que hay una buena respuesta por parte de su persona. Antes de irnos al corte, quisiera hacerles saber mi correo, mi dirección de email, para que me hagan saber algunas sugerencias o algo. Es sonobandit@hotmail.com. Ojalá me hagan llegar sus impresiones, sus inquietudes, para que podamos realmente hacer un buen papel. Ya volvemos. De país en país yo me fui, inmigrando de lugar en lugar, de país en país, coseché tomates. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Koinonia Radio, 1420 AM. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando de lugar en lugar. Bien, Jesús ante el extranjero
evalúa positivamente las intenciones y las obras de bien que tienen estos extranjeros, como es el caso del leproso samaritano, que ha expresado sentimientos de reconocimiento. Es decir, él vuelve en relación a los otros 9, reconoce el favor, el don, la gracia, la gratuidad por parte de Jesús y regresa, manifiesta sentimientos de reconocimiento. También, como en el caso del buen samaritano, que se ha dejado conmover ante las situaciones de necesidad del prójimo. No es su connacional, pero a él no le mueve la etnia, le mueve la necesidad que pudiera tener esta persona. Entonces, en el reino escatológico, dice Jesús, que hay un lugar para todos. Y les digo que vendrán de muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8:11. Y viéndolos por separado, individualmente, veamos algunas características de cada uno de los evangelistas, de los 4 evangelistas. Empezaríamos por ver a Lucas, que tiene un primado en ponerle atención al extraño, que pudiéramos decir que tiene una visión de universalidad, y ya desde las primeras líneas del tercer evangelio marca la dimensión universal de la figura y la acción de Jesús, que es tu salvación. La preparaste a la vista de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones. Apenas en el capítulo 2, de los versículos 30 al 32. Es muy cercano este pasaje, no hace mucho que lo leímos. Es significativa la intervención inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde, según Lucas, propiamente para hacer entender que la salvación era destinada a todos los pueblos, Jesús se apoya en el propósito de Elías y de Eliseo. Ha hecho molestar a los judíos, diciéndoles que primeramente él no viene a hacer ninguna venganza, más bien considera un año de gracia y no un tiempo de exterminar a los romanos. Y el otro aspecto que les molesta, pues es que no les quiere hacer ningún milagro a sus paisanos, y saca a luz estos 2 personajes importantes, Elías y Eliseo, donde cada uno ha realizado un milagro. Elías a la mujer de Sarepta, una extranjera en tiempos de sequía, de hambre, y Eliseo a Naamán, este hombre sirio, que ven realmente el don, la gracia, la gratuidad por parte de Dios, y no los mismos judíos. Entonces, por ello lo quisieron aventar al despeñadero. Y frecuentemente Lucas describe a los extranjeros complaciéndose de la mejor apertura y del buen ánimo hacia el anuncio y la obra de Jesús, confirmándose en una posición a favor en relación a los connacionales de Jesús.
Por eso los extranjeros son en Lucas, tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el ejemplo luminoso de la humanidad disponible a acoger la predicación del reino. Ya espero tener la oportunidad de presentar un poco el mensaje de Hechos de los Apóstoles y cómo resalta a estos personajes. Veremos a Cornelio, que lo exalta, pareciera con más cualidades de santidad que el mismo Pedro. Y será interesante pues verlo ya en su libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo no cambia de postura ante ellos, sigue exaltando la fe del extranjero. También podemos ver otras categorías marginadas, prejuiciosamente retenidas, extrañas a la salvación, como son los pobres, los publicanos, las prostitutas, los pecadores, los samaritanos, en fin, que se les viene a reconocer pues como extranjero. Y con ello se hace necesario conocer la importancia de categoría de extranjero. Lucas pone sobre la boca de Jesús una parábola que termina con identificar al prójimo. Sin duda, la pregunta interesante es: ¿quién es mi prójimo? Y de ahí es de donde viene la parábola, el ejemplo. Un hombre que pasa por una región de descanso, es golpeado, casi lo matan, y están los sacerdotes, tanto de Levita como el de Aarón, y no hacen atención en su connacional. Será el extranjero quien va a experimentar esta compasión. Y esto viene propiamente de las vísceras. Es algo que habla a lo profundo del hombre. Siente en sus entrañas el dolor, la necesidad que está viviendo el otro. Y al sentirlo desde las vísceras, pues esto va a dar lugar a una benevolencia que resulta muy natural ante las obras de misericordia. Y quien se encuentra pues en este dinamismo no es más ya un extranjero, es el prójimo, es mi hermano. Y Dios viene a ser ese otro con el cual nosotros podemos entrar en relación. Normalmente en la Biblia se nos habla de este sentimiento que viene de las vísceras, que realmente nos lleva a sentirnos turbados interiormente por la compasión. El Antiguo Testamento solo hacía mención de ama al extranjero y dale pan y vestido. Pero aquí podemos ver ya una bondad de Dios, donde el imperativo es amar al extranjero. Es decir, Lucas nos presenta en este samaritano al Dios de la misericordia. Esta misericordia pues que se puede comparar con el amor visceral que puede tener una madre en relación con su hijo. Es desmedido el amor, el sacrificio,
el esfuerzo por sacar al hijo adelante. Entonces, este sentimiento visceral se viene a traducir en una práctica, en el servicio, en la acción concreta que hace posible la vida del otro. Y en este sentido, la parábola lucana pues nos hace ir al encuentro de aquel que está en necesidad. Les repito mi dirección: sonopandit@hotmail. Y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes. Me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país, para sobrevivir. Me fui y dejar lo mejor de mí. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la Iglesia. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Escucha Koinonia Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, 1420 AM. Situaciones en nuestra ciudad donde podemos sentirnos conmovidos, interpelados, sentir realmente hasta las entrañas la situación precaria que viven algunos hermanos nuestros, pero ya muchos de ellos se ha hecho un modus vivendi, que traen sus heridas abiertas, supurando, en fin, apelando a nuestro sentimiento y pues bueno, no dejarnos impresionar también por personajes que no quieren trabajar, sino que quieren ver una manera de explotar nuestro sentimiento y movernos hacia la cartera. Por su parte, al menos es una buena intención la que tiene Lucas de acentuar la misericordia de Dios. Y ahora pudiéramos ver a Mateo. Tengan presente el capítulo 25, el examen del cristiano, donde nos pone estas actitudes. Lucas nos presenta a un rey pastor que califica y descalifica, sea el caso de quienes lo reconocieron en el pequeño y quienes no lo reconocieron. En este pasaje, tanto buenos como malos resultan sorprendidos
por el juicio escatológico que hace Jesús en Mateo en el capítulo 25. Y también se deben leer los pasajes sobre las recomendaciones de Jesús a los discípulos al momento de enviarlos a anunciar la salvación, donde hace ver que quien recibe a un misionero abriendo el corazón con disponibilidad a la escucha del anuncio salvífico y ofreciendo con generosidad la necesaria hospitalidad al testigo de la fe, recibirá y servirá al mismo Jesús. Es decir, no es un embajador, es la palabra, Jesús mismo quien se presenta. No es quien va a hablar de uno mismo, sino va a hablar uno de Jesús. Y vemos que realmente hay una recompensa. En este horizonte también se advierte la presencia de Jesús, del Padre que lo ha enviado, del Espíritu que anima a la misión del Hijo. En fin, Jesús también que se presenta como enviado con una tarea particular a realizar. Marcos y Mateo ponen en evidencia la atención de Jesús a quien está dispuesto a acoger el mensaje de salvación. Ambos retienen y subrayan que entre las masas que siguen a Jesús hay también extranjeros. Relatan que Jesús se traslada hacia las regiones extranjeras como Tiro o Decápolis. Narran encuentros personales entre Jesús y a algunos extranjeros. Es común ver a Jesús en torno a Decápolis, a Tiro y Sidón, en fin, lugares donde encuentra una acogida, donde encuentra una disponibilidad para recibir su mensaje, cosa que no ocurre en su misma tierra. Marcos hace declarar la pureza de todos los alimentos y le hace decir que el templo será llamada casa de oración para todas las naciones. Mateo, por su parte, narra la dura experiencia de la familia de Jesús, obligada al exilio en tierra de Egipto, en el 2 capítulo, y después interpreta la profecía de Isaías de la luz llevada a Galilea de las gentes, precisamente releyendo la emigración de Jesús de Nazaret a Cafarnaúm. Pero es el evento pascual que abre las puertas a la difusión universal de la salvación. Bajo la cruz toca al centurión extranjero anunciar la primera profesión de fe. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es decir, estas semanas que hemos estado viendo, estas 3 semanas del tiempo ordinario que estamos leyendo el Evangelio de Marcos, pues hemos visto cómo lo reconocen los espíritus malos, no así el hombre. El hombre no reconoce en Jesús al Mesías, y tendremos que esperarnos al final del Evangelio de Marcos para que quien lo viene a reconocer sea un centurión y no uno de sus paisanos, uno de los suyos. Entonces, con la muerte y resurrección de Jesús, la acción misionera del anuncio del Evangelio tendrá lugar a todos los pueblos de la tierra. Y es Jesús resucitado quien manda a los 11 en misión, comandando de hacer discípulos a todas las gentes. Esta es la
La postura, pues, que podemos decir que tienen Marcos y Mateo en relación al extranjero. Pues nos resta el evangelista San Juan, que reserva un rol decisivo al tema del extranjero. Él mismo en su prólogo ha dicho que ha venido a los suyos o que ha venido a acampar con los suyos y estos no lo han rechazado. O con otras figuras que utiliza en sus cartas, que las tinieblas y el mundo se han cerrado a él, no lo han aceptado. Es decir, él se manifiesta como el extraño, el que viene de fuera, pero en sí alguna relación con algún extranjero, como ha ocurrido en Marcos o en los sinópticos, no tiene un encuentro así propiamente como ellos. Acá este extranjero va a ser medular e importante, porque serán los que van a mediar a través de Felipe y Andrés, y ellos le refieren a Jesús que unos griegos desean verlo, y Jesús, la expresión que le viene, pues es la de la hora que tanto menciona el Evangelio desde su inicio, cuando María le pide un favor a Jesús en las bodas de Caná. Jesús dice: mujer, no ha llegado mi hora. Y aquí, cuando llega estos griegos a querer entrar en este conocimiento, encuentro personal con Jesús, es cuando Él dice que ha llegado su hora, que ha llegado su hora de ser glorificado. El Hijo de Dios va a ser glorificado. Entonces, la hora de Jesús se relaciona con la conexión pasión, muerte, resurrección, y que coincide con la participación radical de todos los hombres en los bienes salvíficos de la redención. Entonces, realmente es muy interesante cómo San Juan no tiene ninguna participación en sus 7 signos con algún favor, algún extranjero, como ocurre en los sinópticos, sino aquí es para anunciar ya prácticamente que va a ser entregado, pero a su vez también que va a ser glorificado, que va a ser exaltado en bien de todos los hombres. Y así pues, de una manera superficial, rápida, hemos visto estos 4 evangelistas. Después del corte regresaremos ya para cerrar, hacer una síntesis y ubicar este mensaje teológico bíblico de los evangelios. Ya volvemos. Y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes. Me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país, para 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana.
En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas. De venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Pérdida de peso. Diario, media hora antes de acostarse y media hora antes de desayunar, beba miel con canela hervida en una taza de agua. Si se bebe diario, reduce el peso hasta de las personas muy obesas. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. De vivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor, inmigrante de lugar en lugar, de país en país. Bien, para cerrar, tendríamos que decir que la teología bíblica del Nuevo Testamento da un argumento de extrañamiento, es decir, Dios que se manifiesta como un extraño, como un extranjero, para darse a conocer al hombre. Y por ello, para darse a conocer, exige o elige hacerse extranjero, no para parecer un extraño, sino propiamente para permitirle un itinerario de reciprocidad en cuanto al conocimiento y en cuanto a la comunión. Creo que un pasaje que puede explicar esto es los discípulos de Emaús, donde Jesús se hace un extraño y los otros pues que no lo reconocen, pero ahí va dándose un encuentro hasta que terminan propiamente en lo que es la comunión, comparten el pan, viene el reconocimiento, viene la alegría. Este pudiera ser un pasaje que explique y dé razones del extrañamiento de la Santísima Trinidad, que se presenten así como un extraño, como un extranjero. Y Cristo pues se despoja a sí mismo de toda condición, adoptando la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, presentándose como hombre en lo extremo, y se despoja el anonadamiento, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. El himno de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. El ser extranjero de Dios permite al hombre el acceder a la comunión con Él, de participar en su vida. Dice, nos ha otorgado los preciosos e inmensos bienes prometidos
para que por estos se hagan partícipes de la naturaleza divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Gracias a este dinamismo, el hombre ha resultado conciudadano, pues, de los santos y familiares de Dios. Efesios 2, versículo 19. Por tanto, podemos decir que la fe ha permitido la superación de las categorías étnicas y nacionales, dando lugar a una nueva identidad donde ya no hay necesidad de pasaporte, porque para quienes viven en Cristo no existe ya judío ni griego, no existe esclavo ni el libre, no hay esta diferencia entre el sexo masculino y femenino, y todos son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. En Cristo cada hombre resulta parte de una nueva creación. Su ciudadanía está en los cielos. Dice la carta a los Hebreos, pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos en busca de la futura. Esto también es sorprendente. No somos ciudadanos, somos, propiamente quiere decir que todos somos extranjeros, que no somos ciudadanos de aquí, sino que más bien vamos de paso, vamos hacia una ciudad futura. Es en el mundo, pero no del mundo. Es decir, no tenemos retomaríamos el tema de la tierra, donde nos apegamos a las cuestiones materiales y después somos expulsados. Por ello estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y todos aquellos que entran en el dinamismo de Cristo y del Espíritu por el proyecto salvífico del Padre son extranjeros y forasteros. Extranjeros porque residen temporalmente. Y esto lo dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 11. En esta línea se puede comprender que el tema de Jesús extranjero viene a ser algo constitutivo, fundamental de la iglesia misma. Esta iglesia que, sabiéndose extranjera, ella puede vivir la acogida al extranjero, al ser consciente que no tiene patria o nación que la limite entre algunos confines específicos, sino más bien en el sentido de ser peregrina y estar de paso. Jesús mismo llegó a decirlo, que el Señor, que Él mismo no tenía donde reposar la cabeza. Y es la iglesia quien puede desplegar esta índole escatológica y vivir la espera del Señor que viene. Sabiéndose extranjera, se estructura pues en la pobreza, que le consentirá de ser abierta hacia los pobres y de ser reconocida por los mismos pobres. Esta cuestión del extraño o de la extrañidad de la iglesia implica su rechazo categórico a dejarse acorralar por la amenaza del etnocentrismo, de los nacionalismos, de aquellas lógicas de patria y de una identificación como base de una etnia. Y así más bien resultan ocasiones de libertad y de un anuncio de esperanza, una profecía del reino que hospedará a la humanidad entera. La acogida del extranjero por parte
del cristiano no se puede separar de la conciencia de ser a su vez extranjero, no en base a determinadas etnias o raciales, sino exclusivamente espirituales y teológicas. Jesús, pues, ha vivido la radical apertura hacia el otro. Ha llevado a romper aquellos códigos de separación que existían entre el hebreo y pagano, entre judío y samaritano, entre el puro e impuro, entre hombre y mujer. Así, en obediencia a esto, el cristiano evidentemente permanecerá hebreo o griego por su origen y su cultura, pero por vocación no permanece ni hebreo ni griego, porque sabe que puede despojarse de toda actitud de clausura para dejarse que lo invada la diferencia del otro, su necesidad, su situación marginal, precaria. A este nivel se coloca el significado profundo de la acogida del otro, del extranjero. Entonces, considerarnos extranjeros sería un argumento muy interesante que no nos daría esa pretensión de creernos dueños, de circuncidar, de levantar muros, levantar bardas, sino más bien de levantar puentes de solidaridad, de amor, de caridad, de acogida. Es la intención que debemos tener todos ante el otro. Sentirnos todos extranjeros, sentirnos todos que vamos hacia otro espacio y que de aquí pues solo es para compartir el lugar, los bienes, reconocer el bien común, participar de una justicia. Espero que les haya sido de interés. Los espero la próxima semana. Ojalá pueda tener noticias de ustedes. Buenas noches, gracias. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña. Gracias por haber participado con nosotros en este tu programa Movilidad Humana. Te invitamos a que vuelvas a estar con nosotros la próxima semana por este tu canal, Radio Koinonia 1420 AM, www.tjcatólico.com. De lugar en lugar, de país en país. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.